Buenas tardes, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida a una nueva sesión de Kung Healthy Forum, el foro de salud de la Clínica Universidad de Navarra. Este próximo lunes 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad muy prevalente que afecta de lleno a la calidad de vida del que la está sufriendo. Y esta tarde vamos a hablar de los principales signos, síntomas de la enfermedad de Parkinson, como la rigidez, la torpeza o el temblor, que todos asociamos ya con esta enfermedad. También vamos a hablar, lo distinguiremos de otra enfermedad, que es el temblor esencial. Tanto el temblor esencial como el Parkinson son enfermedades que afectan actividades diarias tan simples y tan importantes como comer, abrocharse una camisa o cualquier otra actividad que requiere un mínimo de destreza motora. Muchos de ustedes ya saben también que desde hace poco más de 3 años la Clínica Universidad de Navarra cuenta con un tratamiento específico para estos síntomas del temblor, de la rigidez, que son unos síntomas tan incapacitantes a veces. Y es un tratamiento que ya en estos últimos 3 años han recibido más de 250 pacientes. Estamos hablando del HIFU, o por sus siglas en inglés, el tratamiento mediante ultrasonidos enfocados de alta intensidad. Lo cierto es que en unas pocas horas y de una forma mínimamente invasiva, el HIFU reduce o incluso elimina completamente el temblor y otros síntomas del Parkinson. Para hablar de esta técnica nos acompañan 2 especialistas de la clínica que están al frente del equipo experto en este tratamiento. Por una parte, la doctora Maricruz Rodríguez Oroz, que es la directora del Departamento de Neurología. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y el doctor Jorge Guridi, que dirige el Departamento de Neurocirugía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y tenemos también la suerte de contar con 2 pacientes ya tratados mediante esta técnica. Son Fermín Irujo. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes. Y Hugo de Campos. Buenas tardes, Hugo. A los 2 también muy especialmente les damos la bienvenida y les agradecemos que se hayan venido a estar aquí con nosotros y que nos den su tiempo. Doctora Rodríguez Oroz, para empezar, ¿podemos explicar con cierto detalle qué es el HIFU? El HIFU es una técnica que consiste en ultrasonidos de muy alta intensidad que, enfocados todos en un punto del cerebro, incrementan la temperatura de una manera tan significativa que se produce una lesión térmica, una lesión por calor. De manera que, sin necesidad de ninguna incisión quirúrgica, sin necesidad de realizar una apertura del cráneo, se puede hacer que este calor llegue al interior del cerebro, a la zona que nosotros seleccionamos que queremos tratar porque está disfuncionante, para provocar esa lesión que queremos en aras de mejorar los signos que los pacientes presentan. Y lo que estamos viendo es que esta técnica, provocando esa lesión que usted nos explica, reduce el temblor. El temblor, la torpeza y la rigidez. Depende de dónde se aplique, porque el cerebro es una estructura que tiene distintas áreas que controlan distintas funciones. Solamente el temblor, cuando el objetivo es mejorar solo el temblor, ya sea temblor en el temblor esencial o aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson que se llaman enfermedad de Parkinson de predominio tremórico, que tienen mucho temblor pero prácticamente muy poquito de los otros 2 signos, que son la rigidez y la bradicinesia, se puede actuar sobre un núcleo, que es el BIM del tálamo, en el que lo que vamos a hacer es reducir el temblor o eliminar el temblor. Cuando el paciente tiene sintomatología de tipo torpeza, rigidez marcada, además del temblor, no conviene actuar solo sobre este núcleo, sino sobre otro núcleo del cerebro que es relevante en el proceso de desencadenamiento de estos signos, ¿no? Por tanto, actuando con la termocoagulación, con la termolesión en ese núcleo, se consigue mejorar todos los signos de la enfermedad de Parkinson, el temblor, pero también la rigidez y la torpeza. Por lo tanto, si el HIFU se dirige al tálamo, conseguimos sobre todo que se reduzca el temblor, y esto es interesante tanto para los pacientes de temblor esencial como para los pacientes de Parkinson, en los que el temblor, digamos, es la característica o el síntoma más predominante. En cambio, si esa técnica del HIFU se aplica sobre el subtálamo, se consigue además beneficios sobre otros síntomas. ¿No es? ¿Y tiene efectos secundarios esta? Porque tal y como usted lo ha contado, ¿esto, doctor Guridi, tiene efectos secundarios de algún otro tipo?
Sí, sí, tiene efectos secundarios. O sea, es una técnica, como decimos, que es una técnica que se dice que es de no cirugía. Efectivamente, no se abre, pero te hacen una lesión en el cerebro. Te hacen una necrosis en el cerebro milimétrica, pero que, claro, tiene efectos secundarios. Si tú subes la temperatura a una determinada intensidad, por decir así, claro, al producir una necrosis, produces un edema alrededor de esa necrosis. Y, por supuesto, esto puede tener efectos secundarios, que en el caso del tálamo son distintos a los del núcleo subtalámico, pero, claro, puedes tener hormigueos, puedes tener dificultad de marcha, puedes tener inestabilidad durante los primeros días. La gran ventaja de esta técnica es que en la mayoría de los pacientes, estoy hablando de un 98 o 99% de los pacientes, estos efectos secundarios son transitorios. Es decir, se pasa cuando el edema se pasa. Cuando el edema se pasa y entonces queda la lesión, únicamente la lesión y el beneficio clínico de la lesión. No sé si suelen ser leves, sí. Aparte de transitorios, lo normal es que sean leves, es decir, que el paciente puede hacer vida completamente normal, aunque note determinadas cosas. Y creo que una cuestión que importa mucho a los pacientes que sufren estas enfermedades tiene que ver con el lado del cuerpo en que la sufren, ¿no? Si este temblor, esta rigidez, esta torpeza afecta a los dos lados del cuerpo, ¿se puede tratar igualmente? En el momento actual, estas lesiones, estos tratamientos se hacen unilaterales. Por tanto, los pacientes, por ejemplo, que tienen temblor esencial, lo habitual es que tengan temblor en las dos manos. Eso es lo habitual. Un temblor que puede llegar a ser igual de intenso en la mano izquierda que en la mano derecha. Lo que pasa es que el tratamiento en una mano es un tratamiento con un gran impacto en su vida. ¿Por qué? Porque la mano derecha, en el caso de que seas diestro, o la mano izquierda, en el caso de que seas zurdo, yo siempre digo, es el 50% de tus manos, pero no es el 50% de las cosas que tú haces con tus manos. Porque si tú eres diestro, con la mano derecha comes, bebes, te peinas, te pones a escribir, haces de manera que mejorar o quitar el temblor en la mano derecha supone un impacto funcional pues, de un 80 y tantos %. Entonces el tratamiento es unilateral y en el caso de la enfermedad de Parkinson, los pacientes que seleccionamos para tratamiento en el núcleo subtalámico, que son aquellos que tienen todos los signos, también son pacientes con una gran asimetría, con una enfermedad de un claro predominio unilateral en este momento. Ya se están haciendo lesiones en el tálamo para el control del temblor, sobre todo en temblor esencial, en el segundo lado, para controlar el lado que quedó sin tratarse. Lo que pasa es que en este momento todavía no tenemos todos los resultados de eficacia y de seguridad suficientes como para poder empezar a realizarlo de manera, digamos, en la oferta terapéutica, ¿no? Pero lo sabremos pronto, porque el estudio que se ha realizado en múltiples países analizando cómo es el resultado después del segundo lado para ver cuál es la eficacia en el segundo lado tratado y si hay algún riesgo inherente a hacer esta segunda lesión, ese estudio se va a publicar en breve y los datos que ya sabemos que contiene el estudio son datos en principio que parece ser que sí que es una técnica segura y beneficiosa, con lo cual esperamos que a lo largo de este año dispongamos de esos resultados y poder ofrecerlo ya bilateralmente en estos momentos para el temblor. Y para tener ya un impacto mucho mayor en la vida de los pacientes que sufren esta enfermedad. Y tiene que ver con lo que decíamos antes del subtálamo, del tratamiento sobre el subtálamo, lo que también estamos viendo que efectivamente se están mejorando los otros síntomas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que tienen que ver con el habla, la dificultad de caminar, dolor, rigidez en el cuello. ¿Todo esto también se soluciona con el HIFU? A ver, más que en el cuello, es en ese hemicuerpo. El cuello, lo mismo que cualquier otro signo que esté en el eje, en el centro, depende de una acción bilateral. Por ejemplo, hay gente que viene con temblor esencial, que tienen temblor en las dos manos, pero también tienen temblor en la cabeza o temblor en la voz. Claro, nosotros al actuar sobre un lado vamos a mejorar el lado del cuerpo contralateral, vamos a mejorarle el temblor en una mano, pero no tenemos un impacto, o por lo menos no podemos garantizar un impacto sobre el temblor del eje, ¿no? El de la voz, el de la boca. Muchos pacientes mejoran algo, pero no podemos nosotros decir que vaya a mejorar. Sí que sabemos, por el estudio que he dicho que se va a publicar de los bilaterales, que esos pacientes sí que se les quita el temblor o les mejora mucho el temblor axial, porque ya estás actuando sobre los dos lados, por tanto eres capaz de actuar sobre los elementos centrales que dependen de los dos hemisferios. En el caso del Parkinson pasa lo mismo. Si un paciente tiene una rigidez en el cuello muy marcada, no le puedes garantizar
que se le vaya a mejorar o a quitar. Sí que probablemente se le vaya a mejorar algo, pero quizás no del todo. Pero eso es lo que decía, ¿no? Que lo que le vas a quitar seguro es la rigidez en un lado del cuerpo, aquel que le tratas. Entonces se trata de seleccionar bien al paciente y poder ofrecerle una mejoría en los síntomas que realmente le molestan y no incluir pacientes pues, que no son buenos candidatos porque no vas a mejorarle aquello que es una de sus principales fuentes de dificultad o de molestia en el día a día. Dentro de este grupo de pacientes, tanto de temblor esencial como de Parkinson, ¿quiénes son los candidatos para recibir el tratamiento de HIFU? Para el temblor esencial es candidato cualquier paciente, aunque el temblor sea bilateral, por lo que acabo de decir, porque el impacto, aunque trate solamente una mano, la mejoría funcional es muy marcada. Es candidato cualquier paciente que tenga suficiente gravedad del temblor, que no se haya controlado con fármacos y que tenga ese temblor un impacto en su vida diaria. Eso es muy variable de unas personas a otras. Pongo, por ejemplo, pues una persona que tiene una actividad laboral que cada vez que tiene que enfrentarse pues a cualquiera de sus actividades se pone nervioso, el temblor es muy marcado, no puede escribir, no puede socializar, no puede tomar un café con nadie. Pues esa persona con menos temblor, pero suficientemente intenso como para alterarle su vida en todos estos aspectos, si no ha mejorado con fármacos es candidata al tratamiento. Un señor mucho mayor, pues igual resulta que tiene durante toda la vida un temblor que, bueno, que lo ha ido asumiendo y le importa menos, o lo contrario, le importa exactamente igual que si no fuese una persona que tiene una actividad profesional o una actividad social. Es decir, temblor que no haya respondido a fármacos y que le incapacite en su vida, independientemente de cuál sea la gravedad del temblor. Nos entraba ahora mismo una pregunta de una paciente, de una persona de 40 años. Dice, tengo temblor esencial estable, ¿me conviene realizarme ya el tratamiento o es mejor que espere a que aumente el temblor? Creo que lo que usted decía que tiene que ver sobre todo con la gravedad del temblor. Depende de cómo le afecte en su vida. Si ese temblor estable es establemente malo y le afecta a su vida establemente en los últimos años, pues sí es candidata. Y también otra persona que nos sigue también, que dice, ¿en qué nivel de Parkinson tiene sentido la aplicación de este tratamiento? Pues un poco es lo que iba a contestar ahora después del temblor esencial. El tratamiento, como hemos explicado, es unilateral y le va a mejorar la sintomatología, torpeza, rigidez y temblor, dolor, tensión, contractura en un hemicuerpo. Aquellos pacientes que tienen un estadio muy avanzado en el que los dos lados del cuerpo están muy afectados y son causantes de incapacidad ambos lados del cuerpo, o tiene un deterioro de la marcha, que se queda pegado al suelo, que no puede caminar, o tiene alteraciones que ya implican una afectación de ambos lados y del eje, que ambos, es decir, no solo un lado, sino todo ello es fuente importante de incapacidad en su vida diaria, no sería el candidato ideal. Tiene que ser un candidato con un claro predominio de un lado, porque entonces le mejoras tanto ese lado que queda pues prácticamente en un estadio de enfermedad como si fuese muchos años antes. ¿Y cómo sabe un paciente si tiene que acudir cómo recibir, vamos a decirlo así, cómo recibir la indicación de tratamiento de HIFU? ¿Debe autorizarlo el neurólogo que actualmente trata la enfermedad del paciente? ¿El neurólogo habitual del paciente? Bueno, yo creo que cuando yo veo a un paciente, si el paciente quiere ir a otro neurólogo y que le haga otro tratamiento, yo creo que yo no tengo que autorizar nada, ¿no? Eso depende pues del paciente y del neurólogo, que seguro que tiene todas las competencias para tratarlo, y si estima que tiene que realizar un tratamiento, pues lo realizará. Yo no tengo por qué autorizarlo ni desautorizarlo. Y lo mismo, un paciente que ha escuchado este tratamiento y que quiere conocer si es candidato, y en el caso de que sea buen candidato y nosotros así lo veamos, le ofrecemos este tratamiento porque consideramos que le puede mejorar, tampoco veo por qué nadie tiene que autorizarlo ni desautorizarlo. Muy bien. Doctor Jorge Guridi, director del Departamento de Neurocirugía, que es donde se llevan a cabo los tratamientos a los pacientes. Vamos a repasar un poco el proceso que sigue un paciente que va a someterse a un tratamiento con HIFU. Entiendo que, como con cualquier otra intervención quirúrgica de las que ustedes realizan, es necesario una valoración inicial, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, es una valoración que se hace con neurología, para el diagnóstico, para ratificar el diagnóstico y ver efectivamente la respuesta que ha tenido a la medicación. Y, por supuesto, si, como decía la doctora Rodríguez Oroz, si resulta que es un paciente que tiene su vida está alterada por el temblor y no responde bien a la medicación,
lo primero que se hace es, una vez visto, es un escáner para ver la densidad del hueso. Es uno de los problemas técnicos que tiene este tipo de tratamiento, que es la densidad del hueso, porque si la densidad del hueso es baja la capacidad de absorción sónica de sonido que tiene el hueso hace que no tengamos seguridad de alcanzar la temperatura que nosotros deseamos. Y entonces hay pacientes que no pueden ser tratados por esta técnica. Son pocos, diríamos que en Occidente, en la raza occidental, pueden ser 1 de cada 10 que no se pueden tratar, porque la densidad del hueso es muy baja. No tiene nada que ver con la dureza del hueso, sino con la densidad del hueso, que absorbe mayor o menor energía. Y entonces, bueno, es visto también por el servicio de neurocirugía, por supuesto, con especialistas, y entonces una vez que has hecho toda la evaluación, se le presenta al paciente, si es candidato, pues los efectos adversos que pueden tener con esta técnica y con la diana que vayamos a realizar, ¿no? Y entonces, bueno, el tratamiento se hace en un único día, se hace una resonancia previa, se hace en un día, y ese día el paciente permanece ingresado en el hospital, generalmente por ver la evaluación, cómo está a las horas, por ver cómo camina, por ver si tiene efectos adversos, y por tratamiento en principio con corticoides para tratar de reducir el edema, y al día siguiente se marcha. Y entonces luego se le ve en consultas por ver efectivamente si el temblor puede volver parcialmente, si no vuelve, por si tiene efectos adversos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que suelen preguntar los pacientes es si se puede retirar la medicación, que generalmente no se puede retirar porque el otro lado está afectado por temblor, o la cabeza, o la voz, etcétera, ¿no? Esto es un poco el planning que se suele seguir. Una cuestión también importante, este tratamiento del HIFU tiene lugar aquí en la sede de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, desde la que les hablamos. Pero la clínica, como también saben muchos de nuestros pacientes, y muchas de las personas que nos siguen, también tienes una sede en Madrid. ¿Es posible realizar la valoración inicial en la sede de Madrid? Se puede realizar la valoración inicial porque se hace un escáner, le ve el neurólogo lo mismo y el neurocirujano también le suele ver allá. Es decir, de tal manera que estando en Madrid se puede evaluar al paciente y decidir si el paciente es candidato o no a esta técnica. Preguntas me pueden responder cualquiera de los dos también, de acuerdo con su experiencia, pero como decíamos antes también, ya se han realizado más de 250 tratamientos, con lo cual digamos que la curva de aprendizaje también va aumentando, ¿no? Pero una cuestión que creo que también parece clara es que es un tratamiento seguro. Hablábamos antes de los posibles efectos secundarios, pero la experiencia nos va diciendo que es un tratamiento seguro. Es un tratamiento seguro, sí, con sus, vamos a decir, con sus complicaciones, pero es un tratamiento seguro. Tú sabes casi con seguridad que le vas a quitar el temblor al paciente. Temblor al paciente. Tenemos que pensar, por ejemplo, que es una técnica que afecta a muchos pacientes de mucha edad, es decir, pacientes que no son candidatos a cirugía. Es decir, el temblor esencial, por ejemplo, como sabemos, es muy frecuente o relativamente frecuente en pacientes por encima de 70, 80 años, por lo cual estos pacientes nunca van a ser intervenidos. Y tenemos pacientes que están comiendo con las manos. Es decir, esta es la única técnica que les puede ayudar. Hay pacientes que no quieren ni saber los efectos adversos. Lo único que te dicen es que, por favor, les quites el temblor. En ese sentido, quiero decir que hemos hecho un análisis de los pacientes, en el caso de temblor esencial, de más de 80 años, que tenemos muchos, y de menos de 80 años, para ver si había menos mejoría o más riesgo de efectos adversos, y tenemos que decir que el resultado ha sido completamente nulo, es decir, no hay diferencias ni en la mejoría ni en el riesgo, lo cual pues es una excelente noticia para todos esos pacientes, como dice el doctor Guridi. Eso, desde luego, en cuanto a la edad, está claro que es un tratamiento que no... es un tratamiento, por cierto, que puede aplicarse a menores de edad. ¿Tiene algún límite por...? Bueno, buena pregunta. Límites de edad, habría que considerar qué consideramos límites de edad. Es decir, nosotros no hemos operado, por ejemplo, pacientes menores de 20 años. No hemos operado pacientes menores de 20 años. ¿Por qué? Pues porque no sabemos esa lesión en el cerebro, que en teoría puede ser irreversible, cómo va a ser en el futuro. Y hay muy poco temblor esencial en pacientes tan jóvenes. Hemos tratado algún paciente que, por ejemplo, ha tenido un traumatismo y entonces ha tenido un temblor después del traumatismo, al cabo del tiempo, y entonces, pero ya no se trata de un temblor esencial, se trata de un temblor postraumático. Y luego
luego, generalmente, los pacientes, como decíamos antes, los pacientes con una enfermedad de Parkinson, de predominio asimétrico y tremórico, claro, la mayoría de los pacientes son más jóvenes que los pacientes de temblor esencial y sí se puede tratar. Pero, por ejemplo, no hemos tratado pacientes muy, muy jóvenes. Es decir, tenemos quizás un límite de edad más abajo que arriba. Arriba podemos, el máximo que hemos tratado, el paciente de mayor edad, ha sido 97 años. O sea, entre 20 y 97 años ha habido Por pacientes ejemplo, de sí, HIFU en la clínica. Antes hacía una referencia, perdón si no lo digo bien, a la densidad del hueso, Sí. ¿verdad? ¿Hay alguna otra barrera física? El grosor del hueso también, el grosor del hueso. Es decir, eso es otra de las barreras físicas que puede tener. Y comentábamos previamente también, pues, pacientes que tuvieran mucha claustrofobia, Sí, le iba a que no preguntar, pudieran, efectivamente, que no pudieran aguantar el estar 10, 15 minutos en una resonancia, pues tendríamos problemas con estos pacientes. Lo que pasa es que estos pacientes pueden acudir al psicólogo, etcétera, como para intentar esto. Para tener alguna herramienta que les ayude a superar esa circunstancia. Pero este tratamiento, siempre hablo con ellos, no se puede hacer con el paciente dormido, porque si el paciente está dormido, está anestesiado, no se tiembla. Esto es muy importante porque nosotros, nosotros y todos, ¿verdad? Cuando hacemos este tratamiento, vamos evaluando la mejoría del paciente conforme vamos calentando el tejido. Yo mencionaba al principio que en la técnica se produce una confluencia de unos 1000 haces de ultrasonidos aproximadamente en el punto en el que nosotros queremos actuar. Claro, según la energía que nosotros administremos con cada sonicación, es decir, con cada emisión de haces de ultrasonidos, vamos a conseguir más o menos temperatura. Entonces, el procedimiento se hace con una energía inicialmente más pequeña para que el incremento de temperatura sea menor, pero suficiente como para que a partir de un punto de temperatura que es ya superior a la temperatura corporal, las neuronas no pueden trabajar, se tienen que parar. Es como que las anestesias por calor. Entonces, al quedarse paradas, se produce una mejoría del temblor, de la torpeza, de la rigidez. Pero es una mejoría que es transitoria, porque en cuanto se enfría un poquito, entonces vuelve el signo, ¿no? El temblor o la torpeza. Entonces nosotros estamos evaluando continuamente al paciente despierto, le estamos pidiendo pues, que realice aquellas maniobras que son pues, características de su temblor, por ejemplo, ¿no? Que coja un vaso y lo sostenga, etcétera, etcétera. O en el caso de un paciente con enfermedad de Parkinson, pues que realice movimientos con la mano que nos van a servir para evaluar la torpeza, o le vamos evaluando la rigidez, o también que mantenga posiciones de reposo que son las que le van a provocar el temblor. Claro, vamos así calentando poco a poco y vamos viendo esos beneficios que nos están diciendo que estamos en la zona, solo que son beneficios transitorios. En cuanto se enfríe el cerebro van a desaparecer, pero esos son los que nos dan la diana de que estamos en el punto correcto. Evaluamos al paciente para ver si tiene algún efecto secundario, como decía el doctor Guridi, que en ese momento nos estaría diciendo que estamos actuando directamente sobre áreas que le van a producir efectos secundarios, y si no los tenemos, sabemos que esa es la zona. Entonces el paciente no puede estar despierto, porque tenemos que estar tiene que estar colaborando con nosotros y estamos evaluando todo el rato. Muy bien. Si me permiten, vamos a abrir un poco más nuestra conversación. Y vamos a charlar también con Fermín Irujo y con Hugo de Campos, que son pacientes de la clínica que han pasado por este tratamiento. Comenzamos con Fermín, que nos puede contar cómo era su vida antes del tratamiento que recibió hace unas semanas y cómo es ahora. Creo que además en su caso usted es paciente de temblor esencial y es paciente de temblor esencial desde hace muchos años. Sí, tengo desde muy pequeño. Empecé a notar jugando al tenis, pues cuando era de 9, 10 años, de infantiles. Y bueno, ha habido una época pues, que más o menos pues, era una edad, no te das mucho cuenta, y tampoco tenía mucho, pero ahora he ido a más, claro. Y entonces ya es cuando decides intervenir, o sea, si hay algo. Y yo pues, me enteré de este tratamiento y ya me lancé a él. O sea, porque la situación del temblor que usted tenía, que entiendo que además por una parte la medicación ya no le daba, ya no evitaba los la medicación temblor, apenas me quitaba. Y esto le impedía hacer muchas cosas con normalidad, claro. ¿No? Entonces era el vivir el día a día, pues para beber un vaso de agua tenías que ir
depende de momentos, con las dos manos, llevártelo junto a la boca y beber así. Había días que estabas un poco mejor, momentos dentro del día, en que podías beber, pero con temblor, y las dos. O sea, jugando con ellos. No sé cómo, pero llega un momento que coges unas habilidades que no las tenías, que no las tiene la persona que no tiene temblor. Y lo contrario. O sea, yo ahora, después de la actuación, pues no tengo temblor en la derecha, con lo cual bebo con la derecha, pero cuando me despisto y voy a hacerlo del anterior, me empieza a entrar el temblor y es cuando me mojo. O sea, tengo que andar con cuidado actualmente hasta... Tiene que cambiar hábitos muy adquiridos. Hábitos, hasta que vaya cogiendo hábitos, sí. Pero bueno, hay muchas otras cosas, botones, que también, bueno, poner gemelos ya, eso es un número. O sea, eran varios minutos ponerte un gemelo en buño. Cosas, pues, que no sé, afeitarte. Pues, tenías que tener cuidado, porque yo me he afeitado toda la vida con cuchilla y tenías que andar con cuidado porque si no te cortabas. Bueno, ahora como no tengo iguales las dos manos, no la tengo ya perfecta, pues me afeito y el otro día me pegué un cortecillo. Pues son cosas que te tienes que ir habituando, ¿no? Y en su caso, Hugo, entiendo que también ha habido un cambio grande. Usted es paciente de enfermedad de Parkinson y también, antes comentábamos, con un diagnóstico muy temprano o joven, ¿no? Sí, con 35 años. En este momento estoy a punto de cumplir 42. Es 7 años de evolución de enfermedad de Parkinson en una edad que yo consideraría, y si me permite la doctora Maricruz y el doctor Guridi, muy temprana, ¿no? Creo que es como en la estadística del Parkinson no es un caso único, por supuesto, pero es como algo muy temprano para un desarrollo de una enfermedad de este tipo. Y en su caso había otros síntomas, ¿no?, asociados, Sí, que le estaban impidiendo ya también el desarrollo de una vida normal, ¿no? Entonces, aparte de los síntomas que muy bien ha descrito Fermín, que los tenía también y pasaba por esas dificultades, con la enfermedad de Parkinson ha sido como una evolución gradual. Claro que al principio no tenía toda esta sintomatología, he ido aumentando la dosis de medicación, se ha ido haciendo cada vez menos tolerante a la medicación, mi enfermedad. Y lo que más me afectaba en realidad es como la bradicinesia y la torpeza, la rigidez. Es difícil de describirlo, pero es como si me quedara atrapado dentro de mi propio cuerpo en una edad tan temprana, ¿no? De querer hacer las cosas y salir en movimiento en cámara lenta, de querer coger unas monedas o las llaves en el bolsillo y no poder, de querer ayudar a mis hijos Sí. y no poder. Claro, y esto efectivamente era algo que suponía una dificultad importante. Claro. En el caso de Hugo, es un paciente que creo que ha sido tratado en el subtálamo, ¿no? Subtálamo. Que ha permitido la mejora de otras de los síntomas propios de la enfermedad. ¿Cómo llegas al tratamiento? ¿Cómo llega al tratamiento? Llega al tratamiento a través de mis neurólogos de San Sebastián. En primer lugar, el profesor Martí Massó, que después se jubiló y dio, digamos, vino en su plaza el doctor Vergareche. Entonces me recomendaron este tipo de tratamiento por ser el menos invasivo y el que podría, digamos, en mi edad, tener consecuencias menos malas. Y en tu caso, Fermín, también en su caso, también creo que, bueno, usted mismo conoce el tratamiento y decide que es la mejor opción. Sí, o bueno, piensa que puede ser la mejor opción una vez consulta. Sin lugar a dudas, yo me decidí porque vi que era la mejor opción que había en el mercado y aparte me da mucha confianza la clínica. ¿Han sentido alguno de los efectos secundarios que comentaban los doctores? Bueno, secundario tenía un poquito, notaba la pierna, pero que son los hijos ni me lo notaban. Yo me notaba muy poquito. Desde el siguiente día que me entendieron, me notaba un poquito, lo cual no me producía ningún problema porque sabía que con los días iba a ir a mejorar.
Entonces no me preocupaba también de alguna otra cosa, quizá en la dentadura como más prieta. Pero en todo caso, son unos efectos que superan a los... Desde luego, perdón, que no tienen nada que ver esos efectos con los beneficios que ha adquirido. Claro, son los efectos además mínimos, como en cualquier otra cosa. Como cuando tienes una gripe va poco a poco. Bueno, Y creo que en su Muy caso... pocos, muy pocos. He notado que los primeros días no podría caminar en una línea recta y no era consciente, pero un día estaba tan entusiasmado con los resultados del tratamiento que me fui al mercado de San Juan de Luz en Francia y tiré unas cajas de un señor que estaba y porque no era consciente que no caminaba totalmente recto. No he sentido hormigueos, no he sentido ningún tipo de problemas en el habla. Igual un poco de lentitud de pensamiento, lo que se llama bradisiquia, y creo que lo asocio un poco al momento del edema, y así que ha desaparecido el edema, ha desaparecido toda esa sintomatología también. A ustedes ahora mismo les están escuchando también y viendo muchas personas. Estamos hablando al fin y al cabo también de una intervención quirúrgica. ¿Qué les dirían a los pacientes que se lo pueden estar planteando y que haya alguna duda? Que tengan alguna duda. Bueno, yo les puedo decir que me han hecho el brazo derecho, o sea, la mano derecha, mejor dicho, y que tengo esta mano hoy día como un niño. O sea, como tienen mis hijos, bueno, mis hijos ya tienen años, pero uno concretamente lo tiene peor que yo. Y esta mano es la que, si Dios quiere, con el tiempo, pues me la harán. O sea, y en este momento estoy tomando medicación. O sea, y cambia. Ya intento no moverla conjuntamente con la otra porque es cuando viene algún error. Intento hacer las cosas con la mano derecha y con la mano izquierda lo mínimo que pueda. En todo caso, anima claramente a cualquier persona que se esté planteando que pase por... Para mí no hay duda, o sea, de que es un adelanto brutal. Tengo la misma opinión, además por mi historial, por mi edad, que me ha permitido volver a hacer cosas que no podía hacer antes. Animo a cualquiera que esté dudando a hacérselo, porque le supondrá seguramente una mejoría en su calidad de vida que ninguna otra, creo que ninguna otra medicación le podrá aportar. Ahí tenemos también algunas otras preguntas que tienen que ver generales con el tratamiento para los lectores, para los espectadores. Decía Hugo antes, hacía referencia a la bradiquinesia, que podemos explicar un poco, doctora, en qué consiste y si también, como decíamos, también tiene un efecto beneficioso el HIFU. Sí, la bradicinesia, Hugo, es que ya emplea terminología, en fin, terminología de nivel, de paciente experimentado. Ha aprendido mucho de la enfermedad de Parkinson, como no puede ser de otra manera, y de la terminología que nosotros usamos. El término bradicinesia es lo que normalmente la gente llama torpeza. Entonces, brady es lento, kinesia es movimiento, entonces bradicinesia es movimiento lento, o sea, torpeza. Entonces, él está tratado de un hemicuerpo, que era el que predominaba la sintomatología parkinsoniana, entonces era muy torpe a la hora de realizar movimientos, cualquier movimiento repetitivo se hace de una manera muy lenta, los movimientos que tiene que hacer con más precisión, además él no lo ha mencionado, pero él tiene una profesión que necesita trabajar con precisión, es una profesión que necesita precisión y no puede ni con el temblor ni con una bradicinesia, con una torpeza marcada, realizar los movimientos con la agilidad pertinente y ahora eso pues lo ha recuperado, ¿no? Entonces eso es lo que es bradicinesia. ¿Y con el temblor derivado de la epilepsia? Es que la epilepsia no tiene temblor. Eso es una primera definición. Temblor no es epilepsia. La epilepsia tiene convulsiones y esto no es un tratamiento para la epilepsia. ¿Se puede realizar, doctor, este tratamiento si el paciente presenta otras patologías, digamos, no neurológicas, por citar algunas, cáncer o apnea o alergias? Esto es... No. Este es un tratamiento, los ultrasonidos es tratamiento exclusivamente, en este momento está aprobado exclusivamente para temblor.
Es cierto que hay ciertas patologías, por ejemplo, psiquiátricas. Perdón, pero el sentido de la pregunta era más bien si yo padezco, por ejemplo, cáncer, ¿puedo someterme a este tipo de intervención? Bueno, si tiene además, hombre, sí, tendría dos patologías diferentes. O sea, un paciente, por ejemplo, que tenga un tumor, que haya sido tratado por ese tumor y que tenga una supervivencia larga y que además tiene temblor, pues se puede tratar. Ahora bien, este paciente puede tener una respuesta diferente al temblor esencial. Puede ser, porque ese paciente a lo mejor tiene temblor por fármacos o por la propia enfermedad, etcétera. O sea que eso habría que valorar. La respuesta sería sí se puede probar ese tratamiento, lógicamente, si es un temblor invalidante y no responde a tratamientos convencionales. Retomando el inicio de su respuesta, no vamos a perder tampoco ese comentario. Me decía que se está valorando la posibilidad de aplicar esta técnica a otro tipo de patologías. Se están haciendo otros estudios, están todavía iniciando estudios, por ejemplo, para pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. Es decir, lo que antes se hacía lesiones abiertas, ahora se puede lesionar pues a través del HIFU y hacer lesiones, vamos a decir, cerradas. Entonces, pero esto está todavía en franca experimentación. Habría que hacer varias lesiones, etcétera, o sea, en un mismo tratamiento, en la cápsula, en el brazo anterior de la cápsula interna, y esto tiene un futuro prometedor. Pero en este momento exclusivamente se está tratando temblor de Parkinson y temblor esencial. También hay otros... Hay dolor también, que también estamos haciendo. En algún paciente se ha hecho dolor, pero no es una técnica que en este momento esté aprobada, por decir así. Muy bien. Si el paciente tiene implantados placas, clavos, algún tipo de... Esto nos plantea, como siempre, una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la técnica, como se puede entender, está preparada para atravesar el agua que rodea al cuero cabelludo, el hueso, la piel, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y está calculado para eso. Entonces, cualquier otra cosa que le pueda alterar, por ejemplo, una placa de titanio puesta en la cabeza, porque ha tenido un accidente hace años, quiere decir que eso tendrías que aislarlo. Tienes que aislarlo porque no van a pasar ahí, el sonido no va a poder atravesar eso. Y no solamente no va a poder atravesar, se va a calentar. Se va a calentar, porque esta técnica calienta mucho el cuero cabelludo. Entonces, esta placa. Entonces, se puede aislar, pero es una dificultad. En alusión a eso también, una cosa es lo que dice el doctor Guridi, que es cuando ese elemento está en el cráneo, y luego otra cosa es el paciente que puede tener material metálico en su cuerpo, pues ha tenido pues entonces, un perdigón, por ejemplo. Eso es, pues un perdigón, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido algún paciente. Todo el material ferromagnético no se puede incluir en la resonancia, porque la resonancia lo mueve. La resonancia es un gran imán, es un imán potentísimo, entonces cualquier elemento ferromagnético lo va a mover. Entonces, bueno, recuerdo un paciente que tenía un perdigón que se lo tuvieron que quitar antes, lo tenía en un sitio accesible, en la cara, no muy profundo, y se lo quitaron porque si no, no se podía someter al tratamiento. Prótesis, por ejemplo, pues actualmente prácticamente ya no quedan prótesis de las que son ferromagnéticas. Pero bueno, siempre, por si acaso, tenemos la precaución de revisar ese material que habitualmente suele ser compatible, pero hay que revisarlo. Sí. Otro de los pacientes que tampoco que hay que contemplarlos con mucha objetividad, son pacientes, por ejemplo, que lleven tratamiento de adiro, o sea, de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Estos hay que retirarlos previamente. Y si, por ejemplo, no se pudieran retirar porque a lo mejor le han puesto un stent cardíaco, o sea, recientemente, y es un paciente de alto riesgo, de momento habría que esperar. No se puede tratar ese paciente en ese momento. Tenemos algunas preguntas más de los espectadores. A mi madre le han diagnosticado temblor esencial. Le han recomendado inyecciones de toxina botulínica en el cuello. Su temblor es de cabeza. ¿Puede optar al IFU? Sí. Si no tiene ninguna de las contraindicaciones que estamos hablando aquí, puede optar al IFU. ¿Qué pasa? Que en este momento un temblor de cabeza, como ya he dicho, no se le va a quitar con una lesión. Entonces, cuando dispongamos del resultado de las lesiones bilaterales, si se confirma que son seguras y que se elimina el temblor del eje, entonces sí que sería una candidata. Doctor Guridi, nos preguntan, mi esposa fue evaluada para la cirugía de estimulación cerebral profunda y fue descartada
porque la enfermedad estaba muy avanzada. ¿Podría ser candidata a IFU? ¿Estamos asumiendo que tiene temblor esencial o No, que tiene Parkinson? Cirugía de estímulo. Y ha sido rechazada Porque la enfermedad estaba muy avanzada. Hombre, eso habría que verlo. Es decir, esto hay que hacer un estudio distinto. Es decir, aunque la enfermedad esté avanzada, hay que ver qué diferencia existe en esa enfermedad entre estar sin medicación a con medicación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cirugía va a mejorar lo que la medicación le mejora. Si mejora muy poquito con la medicación, hipotéticamente no sería una candidata quirúrgica. Pero si, por ejemplo, mejora mucho entre estar sin medicación a estar con medicación, a no ser que tuviera otra contraindicación, por ejemplo, edad, prótesis cardíaca, marcapasos, etcétera, habría que valorarla y podría ser una candidata. Y nos dicen también, a mi mujer se le ha diagnosticado parkinsonismo y ha perdido la movilidad de las piernas. Está en una silla de ruedas. ¿Le puede servir el IFU? En principio no, porque el parkinsonismo no es enfermedad de Parkinson. Tiene unas características comunes, pero habitualmente las características no comunes, que son mucho más invalidantes que las comunes, hacen que no sean mejorables con el tratamiento del HIFU. Una cuestión también práctica, si me permiten que les pregunte, aunque también nos lo podría responder en cierto modo Hugo con su experiencia. Los pacientes que vienen de fuera de Pamplona, ¿cuánto tiempo suele pasar entre la valoración y el tratamiento? 2 meses, 3 meses, aprox. Sí, yo creo que vine a una valoración en julio y se me ha dado cita para septiembre, que la pospuse yo. Voluntariamente. Pero sí, aparte consideraremos que hay el mes de agosto por el medio y todo muy rápido. Pero se puede hacer rápido, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes del extranjero que vienen con una cita ya, es decir, yo vengo, aterrizo tal fecha en Pamplona, se le trata la semana siguiente si soy candidato, etcétera, etcétera. O sea que todo esto es susceptible de cambios. Sí, además aquí hay una cosa muy interesante, que para los pacientes que tienen duda y que son de lejos, que les puede costar un primer desplazamiento a Pamplona, tenemos una posibilidad que es la consulta no presencial, de manera que el paciente envía los informes médicos que tenga, las pruebas de imagen que tenga o lo que tenga de su información médica en relación a su enfermedad de Parkinson, a su temblor esencial, y entonces con esa información nosotros ya concertamos una consulta por vídeo. Entonces ya hablamos con el paciente, le preguntamos exactamente igual que si estuviera en la consulta, e incluso podemos hacer algunos aspectos de la exploración. El temblor, por ejemplo, básico, sí que se puede realizar una exploración, de manera que ya con la información que ha aportado el paciente, con la consulta que tenemos por vídeo en la que le entrevistamos y intercambiamos opiniones sobre qué puede, qué no puede mejorar, y con lo que nosotros estamos viendo en la exploración ya se le puede decir ¿es usted candidato o no es candidato? Si no es candidato, pues ya está. Y en el caso de que sea candidato, pues entonces ya fijamos una fecha con tratamiento, de manera que, por ejemplo, pues venga tal día, lo valoramos en la consulta ya de una manera definitiva, con toda la exploración, sin medicación, con medicación en el caso de que sea un Parkinson o no, según lo que toque, y si se confirma que es candidato, que ya viene con una alta probabilidad de serlo, pues esa misma semana se le hace el tratamiento, con lo cual ya es mucho avance venir con eso hecho en los casos de los pacientes de lejos. Nos vamos a ir ya, pero antes de irnos les quiero pedir a todos un último mensaje para aquellas personas que se estén planteando este tipo de tratamientos. Y se lo pido en primer lugar a quienes han pasado directamente por el tratamiento. A Hugo. Yo creo que si tienen dudas, lo mejor es que acudan a la clínica, que se dejen evaluar. Y creo que hay un equipo que les transmitirá toda la confianza y además les tiene respaldados todos los casos que han hecho, toda la experiencia que tienen, y hay que tener fe y aquí estamos 2 personas que nos ha ido muy bien, pero detrás de nosotros hay unas tantas más, ¿no? Y entonces hay que a veces tomar, como llaman los ingleses, ese leap of faith y arriesgar.
Bueno, pues todo lo que ha dicho Hugo me parece muy bien. Yo diría que a mí, personalmente, me ha dado años de vida. O sea, estoy encantado de verme con una situación que tengo una mano que no me tiembla. O sea, me ha quitado años de encima, me ha hecho sentirme mucho más joven. O sea, estoy encantado de esto. Después, el trato en la clínica es espectacularmente bueno. Y no puedo decir más que alabanzas. Doctor Guridi, pensando en esos pacientes que puedan aparecer en su consulta, ¿y qué mensaje le Bueno, yo tendría varios mensajes aquí. Tenemos que pensar, por un lado, por ejemplo, en los servicios de neurocirugía grandes, potentes, el tema de la estimulación cerebral profunda se está haciendo menos. Y se está haciendo menos porque el paciente conoce la técnica de los ultrasonidos y prefiere, los que son candidatos, por supuesto, prefiere operarse con ultrasonidos. Luego diría una cosa que, lo que he comentado previamente, gran cantidad de pacientes que se están tratando no son candidatos quirúrgicos, no lo son por edad. Entonces, esta es una terapia que está muy bien para ellos, porque no tienen que elegir entre cirugía y tratamiento con ultrasonidos, es que por edad les corresponde ya ultrasonidos, es decir y esto debería de ir adelante. Y luego, la sociedad yo creo que tiene un poco abandonado a estos pacientes que piensa que el temblor esencial es una enfermedad benigna, por supuesto porque no te va a matar, no es una enfermedad de tipo oncológico, le da poca importancia y te dice el neurólogo que pues bueno, tendrás temblor esencial, pues nada, yo te daré unas pastillas a ver si con esto vas bien, pero hay muchos pacientes que no pueden salir de casa porque no pueden ni comer ni beber y deberíamos de centrarnos un poco en lo invalidante que es esta enfermedad. Es invalidante, muy invalidante, como nosotros hemos visto a muchísimos pacientes. ¿Y doctora Rodríguez Oroz? Yo voy a empezar por el último comentario del doctor Guridi, que me parece capital. Cuando empezamos con este tratamiento, me acuerdo que comentábamos, ¿pero dónde estaban todos estos pacientes? ¿Pero de dónde sale tanto paciente tan incapacitado? Entonces eran pacientes que, como los tratamientos farmacológicos, los primeros de primera línea, los más eficaces, ya los habían probado hace muchos años y no les funcionaban o les habían funcionado hasta un punto, y iban al médico, no hay nada, pues se habían resignado a su suerte, ¿no? De alguna forma. Entonces yo eso es lo que diría, que no, resignación pues hay que tenerla, pero cuando no hay otra opción. Y ahora la hay. Incluso el paciente puede conocer esto mejor que algunos médicos, porque el paciente cuando está desesperado, cuando busca cosas, se informa de cosas, escucha, que no se quede con la duda, porque nosotros somos los primeros que no vamos a tratar a nadie que no creamos que va a mejorar. O sea, eso es así, es un principio elemental de la medicina, pero que no se queden con la duda. Hemos rechazado muchísimos pacientes, gente que realmente, pues por ejemplo, esto que has mencionado de la epilepsia, han venido pacientes que no tienen temblor, que tienen otra cosa, que tienen una ataxia, y directamente les hemos dicho, pues lo sentimos, pero no les podemos ayudar, ¿no? Esa es la primera, no se queden con la duda. Utilicen todos los recursos a su alcance para que por lo menos se les dé la oportunidad. Ese es un primer mensaje. Y el segundo mensaje que diría es que la edad no es aquí un factor tampoco determinante, porque hay veces que uno dice, bueno, ya con la edad que tengo ya, pero es que con la edad que tengo nunca se sabe lo que decía Fermín, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Y hemos conocido pacientes muy mayores que incluso en la consulta ellos mismos pues venían con los hijos, ¿no? Y decían, es que ya con mi edad, no. Como dice Fermín, es que estoy ganando años de vida, es que parece que me han quitado años de encima, es decir, han mejorado tanto su calidad de vida, que creo que son dos mensajes que tiene que conocer el paciente, que puede cambiarle la vida y que no se quede con la duda, que consulte. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su tiempo y también, por supuesto, a los espectadores que nos siguen al otro lado a través del canal de YouTube de la Clínica Universidad de Navarra, por el tiempo que nos han dado y por haber estado acompañándonos esta emisión, este vídeo. Quedará colgado en el canal de YouTube de la Clínica Universidad de Navarra y podrán acceder a él cuando lo deseen. Nada más, nosotros esperamos encontrarnos con ustedes en una nueva próxima edición de Kun Healthy Forum.